Muy buenos días, mis amados hermanos. En este día nuestra lectura es en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice de la siguiente manera: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Un verso corto, que es bien interesante porque muchas veces nosotros estamos prestos para señalar, para criticar, para juzgar. En muchas ocasiones nosotros le llamamos una crítica constructiva, pero en realidad estamos seguros que la crítica que hacemos es construir. Porque es bien fácil verlo de esa manera y pensar la crítica constructiva, pero muchas veces esa crítica, en vez de construir, destruye. La vida del cristiano es bien interesante porque cuando uno predica algo o el Señor le habla y uno toma esa palabra, muchas veces no se da cuenta que la prueba viene. El día de ayer un hermano que aprecio mucho dio una enseñanza sobre el libro de Job y hablaba cosas muy bonitas. Y yo agregaba cómo Job comenzó a preguntarle a Dios ¿por qué? Y Dios le comenzó a contestar: ¿y a dónde estabas tú cuando, al principio de la creación del mundo? ¿A dónde estabas tú cuando yo hacía esto y lo otro? Entonces yo decía, no hay que preguntarle a Dios, sin imaginarme que la prueba venía y era una prueba bien, bien difícil porque envolvía a un ser querido. Y allí es donde realmente tú tienes que pensar qué realmente eres. Porque cuando una persona que tú aprecias, que te hace daño, una persona que tú quieres y te ofende, ¿cómo vas a reaccionar? O le vas a comenzar a preguntar a Dios: ¿por qué hizo esto si yo lo quería, yo lo apreciaba? ¿Sabes, mi amado hermano? Hay que dejarle todo en las manos a Dios. Porque no todos vemos las cosas de la misma manera. Todos tenemos un diferente ángulo para ver las cosas de Dios y para ver la vida. Sabes que por eso los evangelios hablan de lo mismo, pero todos los hablan de diferente manera, porque tienen un diferente ángulo. Mi amado hermano, si tú eres santo, si tú no pecas, estás bajo todo el derecho de criticar a alguien, de señalar a alguien. Pero si tú pecas de alguna manera, en vez de criticar, mejor ora por nosotros, los pecadores. Tengamos cuidado con lo que decimos, porque las palabras no se las lleva el viento, las palabras quedan. Y cuando las palabras entraron, hicieron daño. Y ese daño muchas veces cuesta que se repare. Hay que ser rápidos para escuchar, pero tardos para hablar. Porque muchas veces cuando hablamos demasiado rápido de una situación, casi siempre nos metemos en problemas. La vida es corta. La vida no te pertenece. La vida no nos pertenece y por eso tenemos que preocuparnos por dejar un legado. ¿Te imaginas qué triste sería que dijeran, bueno, triste para el que queda, porque en realidad si nos morimos hasta ahí llegó, pero que digan se murió el chambroso,
se murió el metido, se murió el mujeriego, y tú ponle lo que quieras. ¿Cómo se va a sentir la familia? Si te sientes seguro, mejor cuídate de no caer. Porque en este camino, todos corremos un riesgo. Todos corremos el riesgo que si nos sentimos demasiado seguros de lo que somos, la prueba va a venir, y quizás va a venir más fuerte de lo que te puedes imaginar. No hagas daño, no le hagas daño a nadie. Ayer hablaba yo de la historia de este monje que lo habían mandado para un monasterio donde nadie se quería, donde esta gente dentro de su monasterio tenía enemistades bien grandes, y él pensaba cómo hacer para que sus hermanos se llevaran bien, y les dijo que iba a llegar Jesucristo. Toda la gente se comenzó a llevar bien porque pensaban, en este anda Jesucristo, en este otro anda Jesucristo, y todo el mundo se trató bien. ¿Por qué no hacemos eso este día? Pensar que Jesucristo está en nuestros hijos, que Jesucristo está en nuestra esposa, que Jesucristo está en tu esposo, que Jesucristo está en tu hermano en la iglesia, en el pecador. Porque acuérdate, Jesucristo no vino por los santos, vino por los pecadores, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué no comenzamos a hacer eso si nosotros profesamos una fe? Si nosotros profesamos amar a un Dios, si nosotros decimos Cristo viene pronto, pero tenemos enemistades con alguien, no pienses que te irás con Dios si vives en enemistad. No trabaja así, porque la justificación trabaja de manera diferente. No justifiquemos nuestras acciones, no, pero tampoco juzguemos a los demás. En ninguna parte de la Biblia dice juzgue al vecino, no. Dice, por tanto, examínate a ti mismo para que no seas condenado con el mundo. A ti mismo. Yo me tengo que examinar yo. Así que yo te invito este día en que te hagas un examen de autoconciencia y que seas honesto y digas a dónde estoy yo, cuál es mi actitud, cuál es mi vocabulario, cómo trato a las personas, cómo trato a mi familia. Pero de igual manera te digo que si lo haces mal, no eres el único. Pero Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nosotros podemos estar dentro de la iglesia y no podemos ser salvos. Porque estar dentro de la iglesia no significa que ya lo tenemos todo. No significa eso. Así es que yo te invito que si aún estás en esa situación, que pruebes, entrégale todo a Cristo, porque no te vas a arrepentir. Te lo digo de corazón, por experiencia. Nadie me lo ha contado. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.